Están. Muy bien. Qué bueno. Vamos a esperar a que se unan más sus compañeros. Doctora, una pregunta. Claro. No hay problema si hoy no prendo la cámara. Lo que pasa es que Sí, tuve hay que que prender la cámara. acostarme porque estoy con dolor. Ah, ya. No te preocupes. En todo Muchas caso, gracias. sí, no te preocupes. Hay que tratar de estar conectados, ¿verdad? Porque ustedes saben que de todas maneras, en algún momento, todos estos videos que están publicados, pues pueden ser revisados por las autoridades y, digamos, nos vamos a poder dar cuenta si alguien no pertenece a este curso y que, digamos, haya entrado, ¿no? O que permanezcan pues los estudiantes sin estar realmente presentes, ¿no? Y esa no es la idea. El objetivo es que todos puedan escuchar la clase, que todos puedan, digamos, estar aquí presentes, ¿sí? Y claro, necesitamos verles pues su rostro y su actividad aquí, ¿no? Si por cuestiones de señal suele pasar, ¿no? Eh, nos afecta, ¿no? El uso de la cámara en la transmisión, digamos, del Internet, digamos, ahí podemos, pero así como su compañera que me hizo esta observación hoy día, pues me pueden indicar que han apagado su cámara por esta razón, ¿no? Alguna situación, y eso lo podemos dejar aquí en el chat, que después se queda registrado, ¿no? Que está presente de todas maneras. Siguen entrando sus compañeros, voy a compartir pantalla para ver nuestra clase de hoy, ¿verdad? Estamos bien de tiempo. Son bastantes en este curso, son 51 personas. ¿Sí me escuchan bien? ¿No hay ningún problema en el audio? No, para subirlo un poquito más Sí, el doctora, volumen. sí se escucha bien. Sí, sí se escucha bien. Gracias, Efraín. De nada. Mira, eso es lo bueno de la tecnología, que puedo verle sus nombres sin equivocarme, sí, como esas madres que solamente se acuerdan el nombre del primer hijo y luego a los otros les comienza a decir, tú, ven, ¿sí? Entonces puedo verle los nombres, ¿ves? Entonces puedo distinguirlo. Soy mala para los nombres, pero bueno. Vamos a esperar un ratito más, unos 2 minutitos, para que se adhieran más
más personas, más compañeros. Con ustedes me quedé en, solo hemos visto el primer tema, ¿no? Que eran los principios constitucionales, ¿sí? ¿Y alguien me recuerda? Hasta ahí hemos visto, ¿verdad? Pues solo tenemos 2 clases a la semana, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que es las políticas, ¿no? Muy bien. Voy a esperar un ratito más para que se unan un poquito más de la mitad por lo menos. También indicarles que no dejen de hacer, por favor, sus actividades dentro de la plataforma. Ya este fin de semana ya comienzo a calificar. Y hoy les voy a subir una pequeña lección para que estén pendientes. Igual como ustedes saben, yo siempre les envío un mensaje, ¿no? Tenemos una actividad que realizar y los pongo, digamos, actualizo, ¿verdad? En ese sentido y ustedes pueden desarrollar la actividad, ¿verdad? Entonces será así mismo una pequeña lección de 5 preguntas de lo que hemos visto en esta semana, ¿sí? A pesar de que ya tomaron la primera lección, ¿verdad? Entonces ya ahí ya, con esta segunda, digamos, para ver esta clase que tenemos aquí, ¿ya? Viendo, llegamos a 40. Entonces, todavía les queda un minuto para que sigan intentando. Muy bien. Por si acaso también, estas diapositivas van a estar cargadas en la plataforma, o sea, es decir, que no necesita tomar nota, al menos de lo que está aquí expuesto, ¿sí? Más bien, lo que ustedes pueden hacer es tomar nota quizás de las cosas que yo voy hablando, un poquito, ¿no? Entonces, no es necesario que, digamos, tengamos que estar tomando nota, al menos de la diapositiva. ¿Sí? Y ya usted tomará notas quizás de los ejemplos que doy, de los complementos, digamos, que vamos haciendo pues aquí dentro de la clase, ¿no? Muy bien. Doctora. Dígame, ¿quién me habla? Mariela, Buenas ¿cómo noches. estás? Dígame, Mariela. Doctora, disculpe, yo también quiero comentarle sobre un inconveniente técnico que yo tengo. Ya. Parece que la cámara me está fallando y cada cierto tiempo se desactiva. ¿Mm? Entonces, si es que solamente se ve mi nombre, es porque pasa eso, no es porque yo me de la clase. Está Y bien. entonces tengo que activarla. Entonces, ese es el inconveniente. ¿Sí? Está bien, Mariela, me parece muy bien. Gracias por avisarme. Muy bien, vamos a empezar. Gracias, doctora. De nada. Muy bien, vamos a empezar, que ya estamos gran parte del curso ya listos para empezar. Bueno, habíamos hablado en la primera clase que tuvimos con ustedes, que fue el día lunes, ¿verdad? Les había comentado sobre nuestro primer tema, pues que era la base, el punto de partida de nuestro derecho tributario, ¿verdad? Y en este derecho tributario, pues habíamos reconocido a nuestros principios constitucionales, ¿verdad?
en donde habíamos hablado pues que existían 8 pilares prácticamente que la Constitución pues nos traía sobre lo que debemos trabajar sobre el derecho tributario. ¿Para qué? Y cómo está, mejor dicho, estructurado y cómo va a funcionar el derecho tributario en relación a la administración del Estado, ¿verdad? O sea, como administración pública. Entonces habíamos hablado un principio de generalidad, de progresividad, de eficiencia, simplicidad administrativa, eficiencia y simplicidad administrativa. Habíamos explicado que son propias de la administración pública, es decir, tiene que haber una, y también el de suficiencia recaudatoria, ¿verdad? Que conjugan que la administración tributaria pues tiene que ser eficiente en relación a los servicios, digamos que de esas actividades tributarias, ¿verdad? Se generan y entonces le permite esa relación con el ciudadano, ¿verdad? Para que esté, digamos, atendido, informado, sobre todo informado, ¿no? Transparentado, principio de transparencia, ¿ven? Que es uno de los principios más importantes que tiene hoy en día la administración pública. Entonces no puede faltar tampoco dentro de nuestro derecho tributario en relación a la administración pública tributaria, ¿no? Y esa eficiencia, pues que es precisamente tener procedimientos, digamos, amigables, recursos, en donde puedo ir y decirle, señora administración tributaria, permítame refutar su criterio porque yo creo que no se está manejando como dice la ley, ¿no? Hemos dicho que este derecho tributario nace de la legalidad, ¿sí? Y por eso está el principio de legalidad en donde no hay tributos sin ley, ¿verdad? Donde no hay tributos sin ley, es decir, esa facultad que se tiene para establecer, modificar, crear, extinguir, ¿sí? Exonerar de tributos estará dentro de la ley. Y asimismo, esa relación que se tiene entre el ciudadano y el Estado, pues también nace de la ley. Es una obligación legal, es una obligación que nace de la norma. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? El tema de el principio de igualdad, el tema también de la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Dijimos, no podemos gravar o imponer nuevos tributos que estén de hechos y actividades pasadas, porque entonces eso generaría una inseguridad jurídica, ¿sí? De tal forma que ¿cómo es posible que yo creo que he pagado todas mis deudas o he saldado todas mis deudas, de pronto me salgan nuevas obligaciones que cumplir con el Estado o que le debo al Estado? Eso realmente no es así. Sabemos que el principio de retroactividad de la ley, pues, está también contemplado en nuestro Código Civil, como les había dicho, y que la ley es para lo venidero, es decir, se aplicará desde su vigencia, ¿sí? Que será, pues, como todos sabemos, a la publicación en el registro oficial, ¿sí? Al día siguiente empezará a correr el plazo de vigencia, ¿no? De esa norma. Entonces, fíjense ustedes en ese sentido. Pero este derecho tributario tiene una característica, digamos, muy particular que se refiere, ¿sí? A la política económica, a la política económica. Entonces vamos a ver qué significa esta política económica. Bueno, como sabemos, el Estado debe dar lineamientos, ¿sí? Sobre la economía, ¿no? Aspectos económicos. Entonces, sobre el crecimiento económico, fíjense ustedes, la estabilidad de precios y el pleno empleo. Son 3 características básicas. Entonces, me dice, yo tengo que buscar el crecimiento económico, tengo que buscar una estabilidad de precios de todos los bienes y servicios que demanda el Estado y demanda la ciudadanía. Siempre digo que el Estado, sí, es el que genera o es el motor, ¿ven? El motor que mueve a la economía, ¿sí?
uno de los grandes clientes, digámoslo así, de la empresa privada, es el Estado, fíjense ustedes, el Estado demanda muchos bienes y servicios, ¿no? Quien vende camas de hospital o quienes venden vehículos, quienes venden suministros de oficina, y un montón de actividades más, ¿no? Servicios de mantenimientos vehiculares, computadores y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, todas esas actividades económicas, ¿verdad? Que son necesidades no solamente del Estado, sino también de los particulares, ¿no? De nosotros, ¿no? O sea, yo necesito estos audífonos, pues bueno, hay alguien que vende los audífonos, ¿no? Pero también puede ser que en el sector público necesiten estos audífonos, ¿no? Entonces me invento, quizás lo necesitan eh, los que atienden al servicio al cliente en CNT, por decirles, ¿no? Hacen servicio al cliente y necesitan tener unos audífonos porque ellos atienden vía telefónica. Entonces, son esas cosas las que mueven a la economía, ¿no? Entonces, este conjunto de necesidades, pero eso necesita tener una política de estabilidad, ¿sí? De estabilidad. Yo comentaba, creo que con ustedes también pude haber hecho ese comentario, pero bueno, comprenderán que son tres cursos, ¿no? Y ya uno habla el mismo tema en diversos tiempos. Pero bueno, quisiera traer a la realidad, ¿no? A lo que nos ha pasado ahora con el COVID, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí hubo un tema de especulación de precios, ¿no? En las adquisiciones de las mascarillas y de los guantes y de todos estos accesorios que de pronto, de la noche a la mañana, se volvió una realidad distinta, una necesidad distinta, y la ciudadanía se tuvo que ver obligada a protegerse y a cuidarse, digamos, con determinados productos. Entonces, se estalla, ¿verdad?, esta especulación en donde se supone que si hay mayor demanda, ¿verdad?, digamos, podemos adquirir las cosas en menores precios, ¿no? Porque, digamos, las reglas económicas, ¿no? A mayor demanda, menor, menor precio. Y entonces, digamos, por ejemplo, eso tiene como política las compras públicas, por ejemplo, en las compras del Estado, ¿no? En la subasta inversa, ahí vemos a mayor demanda, pues menor precio. Por eso es inversa, ¿no? Porque la subasta por lo general es hacia arriba, esta es hacia la baja. Y entonces, fíjense ustedes, y sin embargo, ¿qué pasó? Hubo mucha demanda de mercado, una supuesta escasez, lo pongo entre comillas, una supuesta escasez que ya hoy pues estamos descubriendo, ¿no? Que están inmersos en actos de corrupción, ¿no? En donde se han abusado de las condiciones que el Estado pues ha tenido que manejar esta emergencia. Entonces, fíjense ustedes, eso es lo que no debe de pasar. Ese es el ejemplo de una política económica que debe ser manejada con mayores eficiencias, con mayor control. El Estado debió haber sido muy rígido, muy exigente, debió haber planteado políticas económicas muy claras, de tal forma que, fíjense ustedes, recién están saliendo todas aquellas autoridades que se ha estado descubriendo, pues ellos no tomaron las medidas necesarias ni tampoco aconsejaron a nuestra máxima autoridad para digamos, viabilizar y equilibrar a la economía. Fíjense ustedes lo grave que es, ¿no? Y bueno, no solamente vamos a decir que esto le ha pasado a Ecuador, también les ha pasado a Colombia, les ha pasado en Argentina, ha pasado en algunos lados, ¿no? Ha pasado en algunos otros países, y bueno, eso ya en su momento, cuando ya superemos, digamos, toda esta crisis que está viviendo el mundo, podremos, digamos, sacar las conclusiones necesarias para que el día de mañana no nos vuelva a ocurrir, que el mercado no nos arrastre, que los precios y la estabilidad, ¿sí? De esos precios se mantengan inclusive en tiempos de crisis, ¿no? Que debería de ser, digamos, en condicionamientos distintos, ¿no? Porque
no es solo cuestión de solidaridad, ¿sí? Sino que viene principios humanitarios. Ustedes saben que este virus pues, puede ser mortal para algunas personas, ¿sí? No sabemos qué tan mortal puede ser para cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, entonces nos pone en unos escenarios bastante complicados, ¿no? Y por eso estamos encerraditos. Bien, también habla sobre el pleno empleo. Entonces, fíjense ustedes, parte del motor de la economía, pues obviamente es quien produce, ¿no? ¿Cómo se produce esa productividad? Y esa productividad está cargada no solamente de la creación con maquinarias, con industrias, sino con mano de obra, ¿ven? Eh, es tendencia, sí, y de hecho viene ya esto comentándose años atrás, ¿no? En donde queremos robotizar todo. De hecho, para quienes tengan hijos, ¿no? Y van a las escuelas, fíjense ustedes, yo tengo unos sobrinitos que están alrededor de los 4 o 5 años, ¿no? Y ellos tan lindos, van al jardín, ¿no? Al jardín de infantil. ¿Qué les enseñan? Robótica les enseña. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Sí? O sea, fíjense, ya el mundo para ellos va a ser diferente. Y de hecho ya lo hemos visto, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, en la emergencia que sufrió China, ¿no? ¿Qué hizo China para poder evitar el contagio, por ejemplo, con sus médicos? Hizo robots en los que llevaban los alimentos a las habitaciones y los programaban y los mandaban ahí y les servía la bandeja de comida y se las retiraba. ¿Ven? Entonces, hacia allá va esta sociedad. ¿Ves? Efraín se ríe, te veo riéndote, Efraín. Es así, Efraín, ¿ves? Es así. Y entonces, claro, decimos, bueno, ¿dónde va a quedar el ser humano que va a ser reemplazado? ¿Ven? Y entonces tenemos que saber qué políticas económicas vamos a emplear. ¿Sí? Y entonces, fíjense ustedes que ya los tributaristas, ¿no? Ya comienzan a decir, bueno, pues ¿y cuántos impuestos va a generar el robot? ¿Ven? O sea, ya que el ser humano no puede ser el aportante al Estado, ¿no? Entonces dice, bueno, que los robots, si van a ser los que se van a llevar las fuentes de trabajo, pues entonces cárguenle también el tributo, ¿no? Que pague impuesto a la renta, que si hay que repararlo o comprarse o vestir al robot, ¿ven? Para que se vea bonito, pues entonces que pague por la ropa, que pague por todo, ¿no? Entonces fíjense ustedes, ¿no? Este escenario. Para eso son estas políticas económicas. ¿Cómo vamos a manejar este ámbito laboral, ¿no? Ahora con la ley orgánica humanitaria, fíjense ustedes, ¿no? Ahí, ¿cómo se constituyó esta norma? El proyecto de ley estuvo conformado por unas cargas tributarias que proponía el Estado, ¿no? Esas cargas tributarias venían desde octubre del año pasado, eran exactamente las mismas políticas, ¿sí? Y dijimos, bueno, solo se traspasaron en el tiempo, ¿no? No hicieron nada nuevo, no pensaron en esta realidad nueva que se llamaba, pues, COVID, ¿no? Y todos los problemas que tuvimos que superar, ¿no? Hasta que cuando ya estuvo cerca de ser aprobada, el presidente de la República, pensando que el país pues iba a decir, bravo, qué bueno que nos ha ayudado, ¿no? Dijo, no, que no hagan cargas tributarias, ¿no? Decíamos, nada es gratis en esta vida, ¿ven? Y entonces, ¿qué pasó? Nos fuimos a esta política de pleno empleo. Nos afectaron las remuneraciones, se han bajado, se ha permitido en esta ley que se baje hasta un 50% los ingresos de los salarios, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el resultado a futuro? ¿Y quién le va a compensar a estos ciudadanos que hoy gastamos más? ¿Ven? Porque ya no podemos salir a la calle, ¿verdad? A comprar nuestros víveres, sino que tenemos que pedir que nos los traigan. Vienen recargados digamos, de otros costos que encarecen los productos. Fíjense
fíjense cómo se relacionan, ¿no? El tema de los bienes y servicios y el tema de la política de pleno empleo, ¿no? Y entonces se vuelve una bola de nieve en donde no sabemos cuándo va a terminar o cuándo va a frenar, o se va a estrellar y se va a romper en algún momento, ¿no? Y entonces ahí veremos realmente cuáles son, digamos, todos esos quebrantamientos que se darán pues en nuestra economía, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo la vamos a revertir? ¿Cómo vamos a revertir? Eso no solamente nos trae más atrasos en el desarrollo, nos ha hecho retroceder, ven, en algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, en los derechos laborales. Ustedes pueden ver, y de hecho quienes sean sus profesores de derechos laborales les han de comentar artículos, ¿no? Que ellos mismos han escrito o que han escrito pues otros estudiosos del derecho laboral, ¿no? En donde ustedes podrán ver, se han lesionado los derechos de los trabajadores, ¿no? Se han lesionado. Entonces, esto es lo que nos lleva a pensar esta política económica. ¿Por qué tenemos que pensar en esta política económica? Perdón. Nos toca pensar en la política económica precisamente porque el tema de los tributos, ¿verdad? Les decía, le pertenece pues a los asambleístas aprobar los proyectos de ley que envía pues el presidente de la República sobre materia económica. Y bueno, y nuestros gobernantes deben estar instruidos en esta materia económica, ¿no? En esta política económica. Y ahora que vamos a estar pues en un año electoral, ¿no? Debemos de reflexionar en esto, ¿no? Medir si esas propuestas que nos van a hacer realmente tienen un conocimiento y parten realmente de esta política económica, medir esa estrategia, ¿no? Porque es fácil decir casa, techo y empleo. Sí, todo el mundo quiere vivir en una buena infraestructura, tener un patrimonio, ¿verdad? El empleo, que es el que permite precisamente mantenernos y vivir de esa rentabilidad, ¿sí? Y estabilidad económica, ¿no? Entonces, y obviamente tener que cubrir la canasta básica, ¿ven? Canasta básica. Entonces, en nuestra sociedad, que tenemos pues, 3 clases sociales, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros países como México, ¿no? Que tiene 2 clases sociales y la vida pues se vuelve mucho más difícil y además que es un país que es bastante grande y obviamente bastante, ¿no? Y las carencias son pues 100 veces más que las nuestras. Sin embargo, tenemos nosotros una población económicamente, digamos, por hecho que no está inmersa en la población económicamente activa, es decir, tenemos personas que están sufriendo el desempleo, ahora con el COVID mucho más, ¿no? Y también lo que se denomina subempleo, ¿sí? Es decir, que si yo soy abogada, me toca ser taxista, estoy subutilizando mi perfil, ¿no? Que es, debería de trabajar en mi profesión, tener ingresos, digamos, sobre las actividades que realice de mi profesión, ¿sí? Y que me pueda, digamos, dar una mejor condición de vida, porque para eso estudiamos, ¿ven? Para eso están estudiando ustedes, porque ustedes quieren tener unas mejores condiciones de vida en el momento en el que usted salga a ser un profesional y aporte con su trabajo a la sociedad, ¿no? Entonces, para eso necesitamos estas políticas económicas. ¿Qué objetivos entonces tendrá esta política económica? ¿Y a dónde tiene que ver? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que esa producción de bienes y servicios que estamos diciendo que son las necesidades que tiene la sociedad y que tiene el Estado, ¿verdad? Para
que muevan a la economía, sí, pues la primera condición que debe cumplir es que existe una protección a la producción interna. Todos los países tienen políticas protectoras de producción interna. ¿Dónde las vamos a ver? Entonces, las vamos a ver, por ejemplo, en el derecho aduanero, ¿no? Aquí producimos quizás, fíjense ustedes, las carnes, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, no lo he puesto en otros cursos. Por ejemplo, las carnes, ¿no? Usted en un supermercado puede comprar carnes de ganado que digamos, está dentro de dentro de dentro de nuestra ganadería como producción, ¿no? Como actividad productiva. Y también puede encontrar carnes argentinas. ¿Ven? Usted puede encontrar cortes de otros países, fíjense. ¿No? Entonces ahí viene la competencia, ¿no? Pero bueno, esa carne costará mucho más que la nacional, que la nuestra producción nacional, porque obviamente tenemos que proteger nuestro mercado. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el champú, ¿no? Yo recuerdo que hubieron unos ajustes arancelarios años atrás, en donde, por ejemplo, veía en las redes sociales, ¿no? Y veía a mis amigas que usaban champú importado, ¿no? Entonces estaban bravísimos porque no podían comprar, pero el champú importado había subido. Si costaba, por ejemplo, si un champú nacional le cuesta $2, por decir, ¿sí? Y el importado costaba 6, y ya el importado iba a pasar a costar siquiera unos 10, ¿sí? Porque le habían subido los aranceles y era mucho más complicado. Entonces, de 2 a 10 ya las personas se piensan en comprarse un producto nacional que un producto importado, ¿ven? Entonces, esas son las decisiones, ¿ven? Que se deben de tomar. Entonces, digamos, crecimiento económico que habíamos hablado, que son los lineamientos que deben de darse dentro de la política económica, ¿verdad? Estarán pues fundamentadas también en lo que es Producto Interno Bruto, ¿no? O el que se conoce como PIB, el PIB, ¿no? Ahí vemos esta producción interna, cómo se maneja la producción interna. Entonces son tasas o índices de carácter económico en donde reflejan, ¿no? Cuánta demanda hay, cuánta salida tiene, cuánto se importa en bienes similares, todo esto. Entonces eso es lo que, digamos, eh, vamos a medir a través de esta política económica. Luego tenemos indicadores, pues, que reflejan, digamos, esta producción interna o esta producción nacional. Conseguir una estabilidad de precios, es decir, manejar los temas inflacionarios, lo que les decía, que no se nos escape del mercado, ¿no? Que no haya especulación, que no haya realmente un despropósito, digámoslo, dentro de la circulación de todos esos bienes y servicios, ¿no? Esto pues también lo vamos a medir a través de lo que es la canasta básica, ¿sí? Sabemos perfectamente que nuestro salario básico unificado, ¿verdad? Está alrededor de $400, pero la canasta básica está alrededor de 600, ¿sí? Es decir, que tenemos $200 de diferencia, en donde nuestros ciudadanos que ganan un salario básico no alcanzan a completar verdaderamente la canasta básica. Entonces tenemos que, precisamente afectados por la inflación, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, el Estado debe tomar estas políticas económicas para combatir, digamos, que esta realidad se revierta o que, digamos, los ecuatorianos podamos mejorar las condiciones de vida, ¿no? Podemos mejorar las condiciones de vida. Imagínense ustedes ahora, ¿no? Ya yo digo que están unos $600 la canasta básica unificada, pero a lo mejor está en mucho más porque hoy, frente al COVID, tenemos otras necesidades, ¿sí? Que, digamos,
también se vuelven costosas, que serán pues las medicinas, el tema de la salud, el tema imagínense ustedes, hay pruebas que se tienen que hacer, ¿no? Constantemente, estas pruebas COVID, ¿no? La rápida o la no rápida, y entonces nos lleva, digamos, a pensar realmente cuánto es lo que gasta, digamos, un ciudadano en su vida cotidiana y que, digamos, tenga acceso a todo esto, a alimentarse y a poder, digamos, ahora mantener los temas de salud, ¿no? Fíjese la importancia de esta política económica. Y claro, vamos a hacer el match con nuestro derecho tributario, ¿no? ¿Qué es eso que digamos, nos hace ver en el derecho tributario? Que definitivamente, si habíamos hablado de un principio de capacidad contributiva, ¿verdad? Nos vemos afectados. Fíjense ustedes que hoy en día me han llamado a consultarme muchísimo, ¿no? Personas, amigos, sobre todo, tienen mucha confianza, ¿no? Entonces, sus empleadores les han hecho, pues, digamos, algunos tratos medio tuecos, digo yo, ¿no? O sea, unos tratos que no son lógicos y que no están ni siquiera en los parámetros que hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quienes dicen, ¿sabe qué? Lo voy a mandar a su casa, ¿sí? No va a trabajar, no le voy a pagar el sueldo y tampoco le voy a reconocer el IES. Entonces está despedido, ¿sí? ¿Qué espera de mí? No, lo manda 3 meses a la casa y se haga de cuenta que usted ha pedido una licencia sin sueldo, ¿ya? Y entonces uno dice, por favor, o sea, ¿ustedes creen que en estos momentos existan personas que puedan renunciar a su remuneración 100%? Es complicado. Entonces, realmente situaciones descabelladas, ¿no? Como estas, son las que el gobierno, a través de estas políticas económicas, y que fíjense ustedes que no solamente estamos hablando, o mejor dicho, estamos incluyendo dentro de estas políticas económicas también las políticas laborales, ¿no? Fíjense, este tema de las políticas laborales, es decir, para poder mantener el empleo realmente, ¿no? O sea, buscar, digamos, las mejores condiciones, ¿no? Esto del fortalecimiento del empleo, ¿sí? Estará pues también, digamos, medido de manera cuantitativa, ¿sí? A través de indicadores, ¿no? ¿Quiénes son la población económicamente activa? Son datos que los podemos encontrar, ¿no? En la página web del Banco Central o la del INEC, ¿sí? Podemos encontrar esa información. ¿Quiénes son la población económicamente activa? ¿Cuántas personas están en el subempleo? ¿Cuántas personas realmente están empleados y producen, digamos, dentro de sus profesiones, dentro de su formación o de estudios, ¿sí? Que hayan tenido, o actividades empresariales, ¿no? Que también puedan, digamos, arrojarnos pues algunos datos. Todos sabemos que, por ejemplo, Ecuador ha sido siempre un país, digamos, que ha aportado mucho en el tema bananero, en el tema de camarones. O sea, hemos sido un país que hemos tenido una gran presencia, ¿no? En esas actividades económicas en el mundo, es decir, como ventas, como productos que exportamos, ¿ven? Y eso también es importante y lo vimos cuando hablé perdón, lo voy a mencionar, mejor dicho, cuando hable de las otras políticas, ¿no? De la política agraria, de la política industrial, energética, de transporte, ¿no? También esas otras políticas, ¿sí? Que pertenecen a toda esta economía, es decir, para que funcione la economía, potencializar lo bueno que tenemos, ¿no? Ayer comentaba con sus compañeros de la noche, les decía, me parece que es Noruega, me parece que es este país, Noruega. En un curso que yo asistí nos dijeron, bueno, queremos que usted vaya a leer e investigar qué pasa en Noruega, ¿no? Yo dije, ¿qué pasa en Noruega? Pues no. Y me fui a averiguar, fíjense ustedes, me fui a averiguar qué era lo que pasaba en Noruega. Y efectivamente, cuando encontré una página web, ¿no? Pues, en temas tributarios, ¿no?
los tributos en Noruega. Muy bien. Entonces, Noruega es un país que tiene ingresos petroleros como Ecuador, ¿no? Y también es un país pequeño, ¿eh? Un país pequeño. Ellos viven, digamos, en su presupuesto general del Estado, ¿verdad? Que está ligado a esta política económica. Ya ustedes revisaron la Constitución, ¿verdad? En donde ese fue, digamos, su primer trabajo. Entonces, ustedes pueden ver que ahí está cómo se forma el presupuesto general del Estado. Entonces, estos ingresos petroleros, ¿no? De ellos, ¿no? Entonces, ellos ya saben hasta cuándo, hasta qué año van a tener ingresos petroleros. Ellos saben que ya su petróleo va a terminarse, digamos, de poder extraerlo y de poder venderlo para que ingresen, pues, dinero, ¿no? Y ellos ya saben eso, ¿sí? Pero ya tienen planificado, fíjense ustedes, cómo van a reemplazar esos ingresos petroleros. Es decir, el día que ya no vendan ni un barril de petróleo, ¿sí? Pues su economía, su política económica estará fundamentada en actividades de pesca, ¿sí? Es decir, que ellos ya hoy en día, ¿sí? Están implementando todo para llegar a desarrollar todo lo que es la pesca. No es que ellos van a esperar a que llegue el día en que le digan, oigan, ya no hay petróleo, ¿ya? Ah, dijimos que íbamos a hacer la pesca, todos vamos a pescar. Y resulta que toda la ciudadanía se vuelve pesquera. No, eso significa que esas políticas van a ir mejorando precisamente la política, ¿cuál? La política que le corresponde pues a la pesca, a la acuacultura, ¿sí? Ellos van a desarrollar ese marco jurídico, van a desarrollar los mejores escenarios económicos para fomentar esta producción. Y entonces empezarán a ver qué empresas pueden ingresar al país para que produzcan, hacer inversión, hacer infraestructura que permita que los pescadores pues tengan la actividad mucho amigable con el ambiente, qué tipo de tributación van a tener, será progresiva, irán viendo todas estas cosas, porque para esto es esta herramienta que se llama política económica, esto que comprende este derecho financiero, por así digamos, lo llaman, se lo ve en la doctrina, ¿no? Dice, este derecho tributario está inmerso en este gran mundo o espacio que se llama derecho financiero, ¿no? Ahí es donde vamos a ver el derecho público, ahí es donde vamos a ver el derecho tributario, sí, entre otras cosas. Entonces, ¿qué tipos de políticas monetarias, entonces, qué tipo de políticas económicas, entonces tendremos? ¿Sí? Tenemos cuatro fundamentalmente. Y también está en nuestra Constitución, ¿no? Esto está relacionado con la Constitución. Tenemos a Mili, ciérrame el micrófono, gracias. Bien, la política monetaria sí que busca la estabilidad de los precios. Fíjense ustedes que esta política monetaria pues también está, digamos, ligada a que nosotros, digamos, podamos ver digamos que, cómo se venden, digamos, todos los bienes y servicios que habíamos hablado, ¿no? Con esta estabilidad de precios, ¿no? Como yo les decía, no es lo mismo que yo compre esta pluma, ven, que se produce, voy a poner un supuesto, ¿no? Supongamos que esta pluma se produce en Rusia, ¿ya? Y de Rusia acá, pues está bastante lejos, ¿ves? Y entonces esto, para que pueda llegar aquí, pues tendrá un costeo, ¿sí? Y que quizás su producción puedan ser 5 centavos de dólar, ¿sí? Pero hasta que llegue a Ecuador, imagínense si llega a Chile y hasta el último rincón de Chile en la punta, ¿no? Pues entonces a lo mejor cuesta 2, 3, 4 dólares, ¿ven?
porque eso es lo que tenemos que ver en esta estabilidad de precios, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto sale? Fíjense ahora que vemos los temas de corrupción, ¿no? Cómo han abusado, por ejemplo, del carnet de discapacidades, ¿no? Para beneficiarse de qué? De traer carros de lujo, ¿no? Y entonces sí sorprendía, ¿no? Realmente ver que existieran muchos carros de lujo circulando por la ciudad y uno decía, o sea, son carros que cuestan un montón de plata, de 50.000 hasta $100.000, sí, hay carros que pueden costar hasta lo que cuesta una casa, una gran casa, ¿no? Hasta 150.000, $300.000 pueden costar, son coches de lujo, ¿no? Y entonces uno dice, realmente nuestra economía está para soportar esto. ¿Ya? Y fíjense ustedes, ¿qué actuaciones hemos esperado? Pues hemos esperado actuaciones fraudulentas, ¿ven? Mentir y decir que tienen discapacidades para aprovecharse de lo tributario, justamente. Fíjense ustedes, ahí está esa relación. Entonces eso no nos puede pasar, eso es algo que revela que el Estado no ha estado controlando, que es una de sus funciones, ¿no? Controlar realmente y que obviamente cuando vemos estos comportamientos en nuestra política económica, ¿verdad? Pues decimos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo siempre digo, no hay plata, ¿ven? Porque veo que hay cosas que, por ejemplo, que quizás ayer yo podía comprar en algún lugar, y hoy ya tengo que buscar otras alternativas porque no me alcanza la plata. Entonces yo digo, no hay plata. Y siempre que he estado en alguna reunión social, ¿no? Con mis compañeros me dicen, no, sí, plata sobra. Claro, porque están en otros escenarios, ¿ven? Porque no preguntan, porque no sospechan que quizás estas otras personas se están aprovechando de beneficios legales que no les corresponde, pero que buscan, digamos, llegar a ser malas prácticas, ¿no? Entonces eso no nos puede pasar. Y para esto nos sirve esta política económica, ¿ven? Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Tenemos todo, fíjense ustedes, a mí me preocupa, ¿no? Que el Estado, por ejemplo, ha reducido su capacidad. Y si así que decían que el Estado pues estaba recargado de servidores públicos, eh, fíjense ahora que han despedido un montón de personas, y yo digo, bueno, ¿y el control? Entonces será peor, porque la carga de trabajo se va a multiplicar en los pocos servidores que quedan y que obviamente no van a poder hacer nada, ¿no? Será, digamos, peor. Entonces, eso no significa que el Estado pues necesite ser grande, obeso, ¿sí? Sino que debe de mejorar precisamente este, las políticas de eficiencia, ¿sí? Que se tienen, ¿no? Fíjense que el COVID nos introdujo de golpe a todo lo informático, ¿no? Entonces hoy estamos conectados a través de esta herramienta Zoom, ¿sí? Y entonces tuvimos que aprender todos a usar esta herramienta. Y claro, quienes crean esta herramienta dicen, esta es la herramienta más amigable, esta es la herramienta más fácil de usar para cualquier persona, es fácil de conectarse, es fácil de manejar, es fácil de que grabe la clase, es fácil, ¿sí? Y entonces nos da todas estas comodidades en donde usted no se complica la vida ni se estresa, pero cumple su objetivo, ¿sí? Que es, digamos, avanzar, ¿no? En la educación, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos avanzando en nuestra educación, porque todos hemos aceptado este reto de estar en estas clases virtuales. Y entonces, hacia allá es donde tenemos que ir en el uso de estas buenas políticas económicas. Quiero avanzar un poquito más antes de cerrar la clase, porque el tiempo se me va volando, fíjense ustedes. La política fiscal que se refiere a la recaudación de los impuestos, ¿no? Entonces, habíamos hablado de un principio de eficiencia recaudatoria, es decir, la administración debe de controlar, que ya lo mencioné, pues, eh, hace un rato, ¿no? Mencioné el tema de la recaudación, de la efectividad
y del control que debe de hacer la administración. Una política exterior que también se las vine mencionando en el sentido de los intercambios, ¿no? De bienes y servicios que hacemos con otros países, convenios económicos, fíjense ustedes, convenios económicos que hacemos con otros países. Yo les decía el tema de los aranceles, ¿verdad? Y entonces, precisamente ahora que el presidente tomó la decisión de, digamos, de regresar o de cerrar algunas embajadas en otros países, ellos eran los que activaban la política comercial exterior, ¿sí? Poder desarrollar acuerdos económicos de transferencias de tecnología, de transferencia de bienes y servicios que permita, digamos, avanzar en el desarrollo interno al país, ¿no? O el intercambio de insumos, ¿no? Yo exporto los camarones, el cacao, el, ¿cómo se llama? El banano, y entonces potencializamos los mercados, ¿no? Con una buena política exterior, las transacciones que se pueden hacer con otros países. Y la política de renta, ¿no? Que logra, pues, la estabilidad de nuestros precios, ¿no? Es decir, que los precios se disparen o que los precios, digamos, sean no controlados, ¿sí? Porque hablamos de estas políticas de mercado o reglas comerciales de mercado. El mercado se autorregula, dicen, ¿no? Y entonces, no siempre es así. El Estado necesita en muchas oportunidades marcar una política económica, ¿sí? En donde realmente regule el tema de los precios, y donde realmente ponga límites sobre las cosas que se pueden vender o no. De hecho, hay negocios que han venido a este país y hay líneas comerciales, a veces vemos unas tiendas, ¿no? En los centros comerciales y decimos, uy, solo duró 3 meses o un año, y se fue porque realmente es mucho el costo, ¿ven? Y obviamente el producto final o el precio final no les justifica tener una tienda o tener un local o tener a la empresa aquí, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, eso es un poco lo que nos lleva, pues, a analizar la importancia y que también es base de nuestro derecho tributario, la política económica. ¿Qué otras políticas económicas tenemos? Las agrarias, las industriales, ¿sí? Las energéticas, las comerciales, turísticas, de vivienda, ¿no? Todo lo que realmente, digamos, sume, ¿sí? En el bienestar y en el desarrollo social, ¿no? El pleno empleo, el desarrollo económico, el equilibrio económico, tanto exterior como, digamos, en nuestra producción nacional, en el interior, cómo se maneja, ¿sí? Para que exista, pues, una verdadera estabilidad de precios, ¿no? Entonces, este es, digamos, nuestro eh, derivado de nuestro marco constitucional, todo lo que tiene que ver con lo que es la política económica y su relación, digamos, con respecto al derecho tributario, porque a la larga, como repito, esos bienes y servicios van a estar grabados con impuestos y el pleno empleo también, ¿no? Porque el empleo también genera renta, entonces nosotros aportamos con impuestos a la renta, ¿no? Nuestro país tiene bastante, digamos, tributos que se desarrollan, pues, en distintos cantones o que se desarrollan a nivel nacional, es decir, tributos nacionales o tributos seccionales o de gobiernos autónomos descentralizados, dependerá, que concurren, digamos, y que pueden grabar un mismo bien en más de una oportunidad, ¿sí? O, por ejemplo, graba el querer comprarme un vehículo, ¿verdad? En la fase de producción, todos los bienes y servicios que constituyen o concurren para poder armar un vehículo, para poder construirlo, ¿verdad? O diseñarlo, van a tener una carga tributaria. Luego, en la fase de venta,
va a generar unos impuestos. Y finalmente, cuando yo ya sea el propietario, el usuario de ese vehículo, quien lo ha adquirido, pues va a tener que pagar una matrícula anual, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, si ven, en todas las fases de producción y hasta su comercialización y venta, tienen, digamos, carga tributaria. Entonces, todo eso es lo que vamos a analizar y que obviamente también afecta a la política económica y que, por ejemplo, se liberan en algunos momentos para beneficiar o para mejorar o para cambiar la política de producción nacional, como ya le hemos visto, es objetivo de esta política económica. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. Eh, como les expliqué, vamos a hacer una, una pequeña lección, ¿sí? Voy a tratar de dejárselas cargadas ahora, porque tengo 3 cursos y a los 3 les he dicho que les voy a tomar una lección. Y bueno, yo les voy a mandar un mensaje para indicarles que ya la pueden desarrollar. Es chiquita, ¿sí? Solamente para, digamos, ver que estamos conectados con el tema, que estamos revisando, ¿sí? Los videos también están cargados, revísenlos y vayan estudiando poco a poco. Recuerden que ya ahorita estamos ya 10 de julio, ya mismo estamos en 15 de julio, y si mal no recuerdo, ya por agosto nos toca parciales, entonces hay que ir estudiando, ¿verdad? Para, digamos, no, para salir bien, para salir bien. Yo siempre digo que mis chicos siempre salen bien. Bueno, que tengan un buen día, ¿sí? Un buen fin de semana, que descansen y que todo sea, pues, bienestar. Cuídense mucho. Gracias por asistir. Gracias, doctora. ¿Qué es De usted, doctora? nada. Chao, chicos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Nos vemos el lunes. Díganme. Doctora, Cami. una pregunta. Cami, ¿eres tú? Aquí, No. no, soy Jocelyn. ¿Dónde estás? Jocelyn. Jocelyn, ya te vi, allá en la esquina. Ok. Ya. Jocelyn, ¿qué pasó? Doctora, aquí en el deber de trabajo autónomo no sale para entregar.